A ti, Señor, sea la gloria, el honor, el poder. Tú eres digno de toda alabanza, honra. Tú eres digno, Señor, que los hombres se postren ante ti y alaben tu glorioso nombre. Gracias por traernos en este día, para escuchar tu palabra, para ser enseñados, Señor, por ella. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, llevándonos a tu verdad. Líbranos, Señor, del engaño de nuestros corazones, sino que en todo reconozcamos a aquel que vive y reina, aquel que es la cabeza, aquel que es el primogénito, redentor de su pueblo, reconciliador entre los hombres, y tú, oh Dios. Señor, libra mi mente, Señor, y mi corazón de palabras vanas. Que en todo, Señor, sea usado para alabar tu nombre. Que al escuchar tu palabra los hombres teman a ti y busquen el único refugio que está en ti. Gracias, Señor. Gracias por el poder con el cual tú resucitaste a tu Hijo, porque con ese mismo poder has dado vida a los tuyos. Te alabamos y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Versículos vamos a leer del 16 al 23 y después capítulo 3 versos 1 al 4. Entonces voy a leer desde el capítulo 2, verso 16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El mensaje en esta mañana se llama Afectos de los resucitados en Cristo y su manifestación final. Afectos de los resucitados en Cristo y su manifestación final. Dios, en su providencia, ha determinado que en esta mañana yo termine con este pasaje y volveremos al libro o a la carta de los Colosenses hasta casi final de año, si el Señor así lo quiere. Como introducción a nuestro pasaje en Colosenses capítulo 3 que veremos en esta mañana, quiero hacer lectura de lo que un siervo de Dios llamado Charles Spurgeon, que vivió a finales de los años 1800 y fue un siervo de Dios en Inglaterra, dijo acerca de un día como este, en el cual muchos lo han convertido en un tradicionalismo. Entonces quiero leer esto que él escribió. Dice así: no hay ninguna ordenanza en la Escritura que establezca que algún día del Señor en el año ha de ser apartado para conmemorar la resurrección de Cristo de los muertos. Por esta razón, cada día del Señor es el memorial de la resurrección de nuestro Señor. Apartar un domingo de Pascua
para que sirva de conmemoración especial de la resurrección es un invento humano, para el cual no hay ninguna instrucción escritural. Pero hacer de cada domingo un domingo de Pascua es algo que es debido a quien resucitó temprano en el primer día de la semana. Nos congregamos en el primer día de la semana en lugar del séptimo día, porque la redención es incluso una obra mayor que la creación y más digna de conmemoración, y porque el descanso que siguió a la creación es sobrepasado por el reposo que sigue a la consumación de la redención. Fin de la cita. Entonces queda claro, ¿verdad?, lo que pensamos con respecto a un día como este. Quiero invitarlos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 17. Vamos a ver varias cosas en esta mañana. Y lo primero es la resurrección de nuestro Señor, base de nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 17. Dice así, 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es un hecho real que sucedió al tercer día después de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Cristo resucitó en la mañana de un domingo. La realidad de esto es tal que si esto no fuera así, entonces toda nuestra fe sería vana, estaríamos en nuestros pecados, la iglesia de Cristo no hubiese sido lavada. Si Cristo no resucitó, entonces en este momento podemos agarrar nuestras cosas e irnos de este recinto, porque nada tendría sentido. Podríamos vivir la vida que querramos y solamente hallaríamos en Cristo un ejemplo más para la humanidad. Todo lo que dijo Cristo no tendría valor, porque entonces Él mintió cuando Él dijo que Él daría su vida y la volvería a tomar. Hubiera sido un mentiroso y estaríamos siguiendo a un mentiroso. La culpa de tus pecados seguirían contigo, la conciencia seguiría acusándonos como culpables ante Dios. La ira de Dios seguiría sobre los hombres que digan que han confiado en Él, ya que no habría sacrificio, no habría ofrenda agradable a Dios. La victoria del pecado se hubiera hecho una realidad, ya que Cristo no pudo vencer la muerte. Entonces, la muerte, la paga del pecado. Sin resurrección, entonces la debilidad de la vida de Cristo se hubiera hecho una realidad y su sacrificio hubiera sido en vano. Toda la base de la fe bíblica estaría en duda. La paz del alma, la reconciliación con Dios, el descanso eterno y todo bien espiritual serían un engaño, serían una utopía. Nada más algo escrito, pero no hay nada real. Pero Pablo escribió estas palabras aquí en 1 Corintios capítulo 15, versos del 13 al 17 para hacernos ver la tontería que sería no creer en la resurrección de Cristo. Sería algo insensato no hacerlo. Cristo ha resucitado. Busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 28, versículos 1 al 15. Mateo 28. Dice así la Biblia: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Desde el mismo inicio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Satanás ha querido que el mundo crea que Cristo no está vivo. Pero el Señor ha resucitado, como lo dijo, para gloria de Dios y para alabanza de su pueblo. El Señor ha resucitado, el Hijo de Dios. Él ha vencido la muerte. Él ha resucitado. Como Dios no muere, pero como hombre, Él resucitó de entre los muertos. Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo no se pudrió. La muerte no pudo efectuar su poder en Él, por cuanto es el Hijo de Dios. Una vez que Él pagó completamente en la cruz del Calvario y pagó por los pecados de su pueblo, la muerte no pudo retenerlo. La paga del pecado es la muerte, y Cristo pagó completamente por los pecados de su pueblo, y Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Pueden imaginarse a estas mujeres corriendo, llevando este mensaje? Después de haber visto a su Señor muerto en la cruz, crucificado, y ahora escuchar las noticias que Él ha resucitado. Como escribió una autora, posiblemente ella en el camino iba como flotando en el aire. Las flores parecían diferentes, el sol irradiaba diferente ese día. Nuestro Señor ha resucitado. ¡Qué glorioso es esto! La resurrección de Cristo fue evidente a muchos. La Biblia habla de pruebas indubitables. Eso significa pruebas convincentes de que nuestro Señor ha resucitado. Busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue evidente a muchos. Aquí la Biblia nos menciona a más de 500. La Biblia también habla de eso en otro libro, Hechos. Busquemos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, Hechos capítulo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables. El Señor Jesucristo está vivo. Él comió un pez asado y un panal de miel después de haber resucitado. No eran invenciones. Algunos creyeron que era un fantasma cuando lo vieron, porque eso es lo que creían muchos. Pero Cristo, con su cuerpo real, huesos y carne, se presentó ante ellos, un cuerpo transformado. Cristo confrontó a Tomás y le invitó en su duda a poner en sus manos, sus dedos en sus manos y en su costado. Con su cuerpo resucitado preparó comida a sus discípulos y se apareció a unos en el camino a Emaús que no habían creído en las Escrituras. Tenían sus ojos velados, no podían reconocer a Cristo, y cuando el Señor les habló directamente y se reveló a ellos, ellos dijeron: verdaderamente ha resucitado, y reconocieron que Cristo era. Muchos hoy siguen poniendo en duda que Cristo está vivo. Muchos, ni aun estando en aquel día en que Cristo fue tomado de la tierra o que salió de la tumba, creerían, porque eso está cerrado a sus corazones y a sus mentes. Hace poco salió un estudio por investigadores de la Universidad de Case Western Reserve y de Babson College en Estados Unidos, diciendo que cuando las personas creen en Dios, sus mentes dejan de lado lo racional y lo crítico para dar paso a lo emocional y lo social. Ese fue el estudio que ellos sacaron. Que cuando alguien cree en Dios, lo racional se aleja. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos y todos le vieron, no estaban con los ojos cerrados, estaban con los ojos bien abiertos y vieron a aquel que tenía carne y hueso. Y no fue una persona o dos personas, sino más de 500 personas. Y Cristo anduvo más de 40 días. Pruebas indubitables y convincentes. Pero el corazón que se niega a creer en Dios está cerrado a cualquier razonamiento que tiene que ver con Dios. Cuando creemos en el Señor, no son ficciones, sino son verdades y realidades y hechos. El Evangelio es una realidad, un hecho comprobado y verdadero. Pero la necesidad del corazón es así, porque no es un asunto de los sentimientos, sino es que la razón humana está entenebrecida a la realidad de Dios. El Señor Jesucristo dijo lo mismo a Tomás: bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Bienaventurados todos aquellos que creen que Cristo es la resurrección y la vida. Y esto está escrito para todos nosotros, para todos aquellos que no pongan en duda la verdad de la resurrección de Cristo. La vida de los apóstoles, todo el libro de los Hechos, muestra al Cristo resucitado, la vida que ellos vivieron. Ahora, ¿dónde está Cristo? Cristo está en los cielos y Él ha llevado su humanidad. ¿Dónde está el cielo? No lo sabemos, pero ahí está Cristo. Y es un lugar físico, porque Cristo llevó su humanidad. Pero no solamente la Biblia nos dice que Cristo está en los cielos. La Biblia nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios.
Dice el libro de los Hebreos que efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo terminó la obra de la redención. Él todo lo cumplió, Él todo lo hizo. Y llegando a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad. Y solo aquel que es Dios, solo aquel que es verdadero Hijo de Dios, puede sentarse aquel que es majestuoso, digno y poderoso, porque solamente Él es Dios. Sentado ahí, como aquel que ha terminado la obra, como aquel que ya no hay nada más que hacer por la salvación de su pueblo, se ha sentado y nosotros descansamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Está sentado a la diestra de Dios. No hay obra o actividad que pueda darnos en esta vida pleno descanso, solo la obra de Cristo, descansamos en Él. La resurrección de Cristo nos aseguró su justicia. Dice la Biblia, ya que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso dice Romanos 4:25. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitado, hemos sido justificados por su obra, por su vida, justificados en Él. Dios aceptó la obra de Cristo y su resurrección nos aseguró que Dios aceptó su sacrificio y nos dio la justicia de su Hijo. Si Cristo no estuviera sentado a la diestra de Dios en este momento, eso hubiera significado que el Señor no aceptó su obra. Pero estando sentado, nosotros tenemos completa seguridad de nuestra salvación, porque Él está ahí. Él está ahí. Cristo está sentado, cabeza de la iglesia, aquel que tiene toda autoridad, porque con su justicia nos declaró limpios. Pero nuestro pasaje no solo afirma la resurrección de Cristo como una realidad, sino también la realidad de que los que están en Cristo han sido resucitados con Él. Busquemos entonces Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. De una forma muy similar, en el capítulo 2, versículo 20, se dice algo, pues si habéis muerto con Cristo. Quiero decir algo en este momento y quiero que pongan mucha atención. Para resucitar con Cristo, primero se necesita morir con Cristo. Solamente los que han muerto con Cristo serán resucitados con Cristo, nadie más. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Cada parte de nuestro ser está muerto en cuanto a nuestra relación espiritual con Dios. Nuestros actos, pensamientos y palabras muestran esa muerte. No amamos a Dios por quien Él es. No amamos a aquel a quien Él envió. Nuestros deseos de forma natural están en tinieblas en cuanto a Dios, ciegos a la verdad, sordos que no deseamos conocer la verdad de Dios. No hay fe para creer en Dios. No hay arrepentimiento de la maldad o falta de temor a Dios. El pecado sobreabunda de manera natural, como los gusanos en un cuerpo muerto. Así abunda el pecado en nuestros corazones. No buscamos a Dios ni tenemos algo que le agrade. Esclavos del pecado, contentos con una falsa religiosidad, ritos, obras, cultos voluntarios que no sirven para nada contra los apetitos de la carne. Así es nuestra condición. La Biblia habla en esos términos, ciegos o sordos, pero hay un término muy fuerte que es la muerte en cuanto a nuestra condición espiritual. Muertos en delitos y pecados. Y somos llevados por nuestros pecados. Cuando una persona muere y es puesta en un ataúd, otros le llevan y es cargado por otros. Así es el pecado hacia nuestra voluntad. Somos llevados por donde Él nos dice. El pecado domina nuestros corazones, muertos para Dios en nuestros pecados, pero deseosos de hacer la voluntad
de nuestros malvados corazones. No hay fuerza en nuestras manos para agarrarnos de Dios. Los ojos no se abren y los oídos están sin escuchar. No hay vida para Dios. El pecado y la muerte son amigos. La paga del pecado es muerte y cada ser humano los trae desde que nace. La situación es desoladora, sin esperanza, hasta el día en que Cristo vino, murió en una cruz y resucitó. Hasta ese día. Los caminos de Dios no son los nuestros. Los hombres piensan que pueden tener vida haciendo ritos, cultos voluntarios, obras, haciendo cualquier cosa. Ellos piensan que pueden tener vida, pero esos son los caminos del hombre, no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son totalmente diferentes, porque esas son invenciones humanas, pero el Evangelio es eterno y es divino. Cristo entonces coge a esos muertos en delitos y pecados, son llevados con Cristo a la cruz del Calvario. Ellos mueren con Cristo a toda esa maldad, a todos esos deseos voluntarios, al mundo, a la esclavitud. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Pero no quedan ahí, sino como Cristo resucitó de entre los muertos con el poder de Dios, aquello queda atrás. La vida vieja, el viejo hombre queda sepultado, los deseos pecaminosos son anulados, sino que ahora la nueva vida resucita, una nueva vida para Dios en Cristo Jesús. Muertos a la ira, muertos a la condenación, muertos al dominio del pecado, pero ahora vivos para Dios, porque Dios es un Dios de vivos. Así es como sucede. Cristo venció la muerte no es su dueño, y así todo aquel que ha confiado en Cristo, la muerte no se enseñorea de él. Busquemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy estamos celebrando, los hijos de Dios, esa resurrección, esa nueva vida que se da a todo aquel que ha creído en Cristo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Unidos a Cristo en su muerte, hemos muerto al dominio del pecado y ahora vivos para Dios en Cristo. Dice la Biblia lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así dice la palabra de Dios. Y es exactamente eso, una vida, una nueva vida en Cristo, de un modo espiritual. El día en que Cristo murió, fuimos unidos en su muerte, pero también a la vida de Cristo cuando Él resucitó, por el poder de Dios, de una manera espiritual por la fe, y que escapa a nuestro entendimiento. En la resurrección de Cristo hace más de 2000 años, Dios nos dio vida. Pero hasta el día en que creemos en Cristo y venimos a Él, hasta ese día que escuchamos el Evangelio de la verdad, hasta ese día los beneficios de una vida con Cristo son nuestros. Es algo que escapa a nuestro entendimiento, pero morimos con Cristo y resucitamos con Él, unidos a Él. La muerte espiritual es dejada atrás. El ojo que no podía ver, ahora ve.
El oído que no podía escuchar, ahora escucha. La mano que no podía acercarse a Dios, ahora es abierta en fe para tomar la salvación que el Señor nos da. Vivos para Dios. El mismo poder que actuó en Cristo para resurrección es el mismo poder que actuó en nosotros para darnos vida. Si usted puede ver a Cristo con los ojos de la fe, si usted puede escuchar con fe el Evangelio, si usted ha tenido arrepentimiento por sus pecados delante de Dios, si ahora usted ama al Señor con todo su corazón, si usted cree en el perdón y la justicia de Cristo, usted ha resucitado en Cristo, porque los muertos no pueden hacer eso. Los muertos no pueden hacer nada. Solo el que tiene vida en Cristo puede ver estas cosas, abrazarse a esta verdad y creer en Él. Solo así. Si tú has creído en Él, has resucitado en Cristo. Si puedes creer el Evangelio, has resucitado en Cristo. Tienes una nueva vida. Ya yo no deseo la muerte. No deseo nada de la vida anterior. Mire, hay algunos que temen pasar por esos lugares donde venden ataúdes. El ataúd es un lugar exquisito y cómodo para un muerto. Es un lugar muy confortable para un muerto. Pero pensemos un momento que a usted le toman y le ponen en un ataúd en este momento y cierran la tapa. ¿Qué haría usted? ¡Sáquenme de aquí! ¡Libérenme! Estoy vivo. Estoy vivo. El que está en Cristo no quiere nada de la vida anterior. El que está en Cristo no quiere nada de los trapos viejos del pecado. El que está en Cristo es como Lázaro. Quítenle esos lienzos. Está vivo. Ya no hay muerte en él. El que está vivo en Cristo ahora ama al Señor. Lo busca a Él. No quiere nada que tenga que ver con ofender a Dios. No quiere nada de su vida pasada. No quiere saber nada de cómo era antes, sino que ahora quiere vivir para el Señor y amarlo con todo su corazón. Quiere conocer al Cristo resucitado y quiere conocerlo cada día más. Ahora, el que está vivo descansa en el Señor, ama la luz, desecha las tinieblas. Ahora Él le dice al mundo adiós. Le dice adiós a los deseos, adiós al lazo con el pecado, a la esclavitud, a él y a Satanás. Ahora yo estoy vivo y vivo para mi Salvador. Nueva vida en Cristo, resucitado con Él. Si pues habéis resucitado, es una verdad, no es una pregunta, es una afirmación para los que han muerto en Cristo. Soy desconocido al mundo. En Colosenses capítulo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando yo leí esta frase dije, qué frase más profunda. No entiendo todo, tal vez no puedo explicar todo lo que esto significa, pero ¿saben algo? Algo que está escondido, algo que no puede ser encontrado. Ya el mundo busca a esa persona y dice, ¿dónde está el Eric de antes? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa mujer que yo conocía? Ya no está. Ahora él tiene una nueva vida y esa vida está en Cristo. Es otra persona. Nadie absolutamente le va a poder quitar la vida que tiene en Cristo. Nadie lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo, porque su vida, que es Cristo, ahí Él está escondido y protegido. Es su refugio. Niños, Él es el refugio a donde tienen que ir. No hay otro refugio. El Señor Jesucristo es nuestro refugio. Protegidos en Él. Pero estos que ahora tienen una nueva vida,
ahora tienen nuevos afectos, nuevos deseos. Quiero hablar de los afectos de un resucitado. En virtud de la unión con Cristo, al ser resucitados, es que podemos hacer unas cosas. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos dos afirmaciones contundentes que tiene un resucitado. Una es buscad y otra es poned. Buscad y poned son imperativos. Los sentidos están despiertos para desear las cosas de Dios, buscar. Si antes no le buscábamos, si antes no podíamos entender las cosas del Señor, es porque nuestros ojos estaban en tinieblas. Pero el que ha resucitado ahora puede buscar las cosas del Señor. Dijo él: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es un continuo buscar. Es algo que los que están en Cristo no se cansan de hacer. No es algo de un momento, no es la emoción de un momento, no es algo pasajero, sino perseverante, como es la nueva vida en Cristo, el que está en Cristo. Y una de las marcas, escúcheme bien, de una verdadera fe es que es perseverante. Busca y sigue buscando. Desea conocer más del Señor. Pone la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba no son visiones o ilusiones. Lo que nos habla es de poner nuestra mente y nuestros pensamientos en todo aquello que viene del Señor. En contraposición de lo que decían aquellos hombres en Colosenses capítulo 2, las cosas de esta vida, no gustes, no tomes, no hagas esto, o lo que dice en el versículo más adelante, en el capítulo 3, creo que verso 5, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. En contraposición a todo esto es que está escrito las cosas de arriba. En la carta a los Colosenses nosotros tenemos varios ejemplos de esas cosas de arriba. Pablo pide a Dios por estos hermanos y le dice: yo pido a Dios que ustedes sean llenos de el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, en todo conocimiento y sabiduría o inteligencia espiritual. Eso viene de Dios. Eso no viene de los hombres. Conocer la voluntad de Dios para mi vida, conocerla cada vez más, es algo que debemos anhelar. El amor, la paz, la benignidad, el perdón que hay en Cristo. ¿Y cómo podemos perdonar a otros cuando nos ofenden? Eso es de Dios. La humildad, la bondad, la amabilidad, la paciencia. Eso no viene de los hombres, eso viene de Dios. Busquemos 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Versículos 3 al 8. Dice 2 de Pedro 1, 3 al 8: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se nos manda a buscar y a poner la mira en las cosas de arriba. Es para que sepamos que no podemos encontrar estas cosas en las cosas de esta vida, solo en el Señor. Y Él nos ha revelado estas cosas por medio de su palabra. Poner la mira
y buscar no es algo físico, no es levantar los ojos y buscar algo en los cielos, es buscar la verdad de nuestro Señor Jesucristo revelada aquí, como Él es, como es rey para su pueblo, sacerdote para su pueblo, profeta para su pueblo, aprender cada día más quién es Él, como cabeza de su iglesia, como redentor de su pueblo, como es Dios para los suyos. Estuve meditando un poco en acerca de esto, poner la mira y buscar. Si nosotros físicamente, si estuviéramos en la calle en este momento y nos ponemos a mirar para arriba y a buscar algo en los cielos y tratamos de caminar, posiblemente nos vamos a tropezar, es lo más seguro. Tendríamos que quedarnos quietos, viéndose al cielo y buscando. Y yo pensé, bueno, esa es la forma como realmente tenemos que ir al Señor, descansar en Él y aprender en Él, aprender de su palabra, no en nuestras fuerzas, no en nuestros deseos, sino descansar en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. De broma, algunos han hecho cosas, y tal vez alguno lo ha visto, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo. Hay personas que se han parado en los centros de las ciudades y se quedan viendo hacia el cielo. Y alguna persona al rato llega y comienza otro, y al rato viene otro y al rato hay un montón de gente alrededor buscando algo en el cielo. Dice, ¿qué estará viendo este? ¿Qué estarán viendo en el cielo que yo no veo? Y eso algunos lo han hecho como broma. Después de un rato dicen, no, este está loco, ¿verdad? ¿Quién sabe qué anda viendo? ¿Qué anda? Pero, hermanos, no físicamente, pero espiritualmente, nosotros estamos locos. Porque nuestros ojos espirituales y nuestros anhelos no están en esta vida, sino están en los cielos, donde está Cristo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué no le gusta escuchar la música que yo escucho? ¿Por qué no sabe de las últimas canciones del mundo y de sus actrices? ¿Por qué no se ríe de los chistes vulgares? ¿Por qué es así tan diferente? ¿Por qué es que tiene ese anhelo de ir los domingos a la iglesia? ¿Por qué le gusta leer la Biblia y orar? ¿Por qué habla con tanto gozo de su Señor, de un Salvador? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué ese niño es tan diferente? Quiere obedecer a sus padres. ¿Por qué ese niño ahora ama a Dios? ¿Por qué ese joven no tiene un noviazgo como la gente que no conoce de Dios? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué ese matrimonio es tan diferente? Porque no tienen la vista en las cosas de esta vida, ni buscan las cosas de esta vida. Sus ojos están puestos en el Señor, en las cosas de arriba. Y la gente dice, están locos. Pues sí, estamos locos. El Señor nos ha cambiado el corazón y la mente para poder ver las cosas que el mundo no puede ver. Busquemos 1 Corintios, capítulo 1. Versículos 12 al 16. Dice: más bien busquemos el versículo 20, más bien. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura,
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Definitivamente no somos ciudadanos de esta tierra. Yo no sé qué cédula porta usted, no sé que muchos aquí tal vez tienen otra ciudadanía, pero definitivamente nuestra ciudadanía no está en esta vida. Ponemos la mira y buscamos las cosas que están arriba, donde está Cristo. Somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Aunque su ciudadanía diga que es de este país, tenemos una ciudadanía que no pertenece a este mundo, es una ciudadanía celestial. Hemos resucitado con Cristo, que es base, o Cristo ha resucitado, que es base de nuestra fe. Hemos resucitado con Cristo, hay nuevos afectos de un resucitado, y finalmente en esta mañana tenemos la manifestación de los resucitados. Todo lo que el mundo puede ver en mí no es nada comparado a lo que ya Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Un día el mundo sabrá verdaderamente quiénes son los hijos de Dios. Un día verdaderamente el mundo conocerá la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros esperamos a Cristo un día. Él vendrá de los cielos, vendrá con gran poder y gloria, la manifestación de su gloria. Y ese día, cuando Cristo venga, el que es nuestra vida, la Biblia dice que seremos manifestados con Él. El mundo no sabe quién verdaderamente somos, no conoce nuestra verdadera identidad, pero un día seremos manifestados con Él en gloria. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día los hijos de Dios manifestarán quiénes son por aquel que vendrá. Unos serán resucitados para vida y otros para condenación. Una sola resurrección como un solo juicio. El día del Señor vengará a todos aquellos que han hecho mal, a todos los enemigos de su pueblo, a todos sus enemigos, y todos los creyentes de todos los tiempos serán reunidos. Todos los que son su pueblo, su iglesia. En ese día también se revelará quiénes son de Cristo y quiénes no. Se revelará quiénes
murieron en Cristo y quienes resucitaron en Cristo y quienes no lo hicieron. Todo será manifiesto en ese día. Para terminar en esta mañana, quiero tener dos breves aplicaciones. La primera que quiero hacer es preguntarte, ¿dónde están tus afectos? Cristo dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde están tus afectos? ¿En qué buscas y dónde pones la mira? Si tú has muerto y resucitado con Cristo, si has recibido una nueva vida, tus afectos y tus deseos son para aquel que te ha dado la vida. Pero muchos no buscan y no ponen la mirada en el Señor porque no le conocen. No conocen a aquel que está en los cielos. Muchos creen que porque vienen a la iglesia, aún desde niños, creen que ellos son de Dios. Pero nunca han recibido la vista que viene de Dios. No han conocido al Cristo crucificado y resucitado. No han recibido salvación. Buscar y poner la mira no es algo que pasa solo los domingos. Es algo que tiene que ver con aquellos que han recibido una nueva vida. Todos los días los creyentes buscan del Señor y ponen la mira en las cosas de Él. Pero aquellos que no lo hacen, posiblemente, es porque no hay vida en sus corazones. Dios sabe en esta mañana quiénes han muerto con Él y han resucitado con Él. Yo no lo sé. Yo puedo ver sus rostros, pero no puedo saber lo que hay en sus corazones. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe si usted ha resucitado y si ha muerto en Cristo. Pero hay alguien más que lo sabe. Usted mismo sabe si ha muerto y ha resucitado. Los afectos de una vida resucitada son evidentes. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. ¿Busca usted las cosas de arriba? ¿Pone la mira en las cosas de arriba? Los afectos revelan su condición espiritual. Si sus ojos no han sido abiertos al Evangelio, si no desea escuchar la verdad de Dios, si no ha venido con fe para creer y no ha habido arrepentimiento de sus pecados delante de Dios, usted no ha conocido la vida que solamente está en Cristo. Ve a Cristo, ve a Él, al Hijo de Dios, al verdadero Dios y hombre. Ve a Él que es la resurrección y la vida. Solo Él puede perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Solamente en Él. Si ya eres de Cristo, búscale cada día más. Pon tus ojos en Él. No pongas la mirada en las cosas de esta vida. Cuidado con el engaño del pecado. Cuidado con desear esa vieja naturaleza. Cuidado con desear ese ataúd de muerto. Cuidado con desear esos ropajes viejos del hombre viejo. Ahora, si has resucitado en Cristo, tu mira, tus deseos son para el Señor Jesucristo y para conocerle cada día más. ¿Qué va a pasar el día de su manifestación final? Él revelará quién eres tú. Si eres un resucitado o eres un muerto. No importa si eres hombre o mujer, niño o niña, grande o pequeño, anciano o joven, rico o pobre, fuerte o débil, no importará. Todo será manifiesto. De nada te servirá una vida religiosa. Tus ritos, tus tradiciones, tus obras muertas no te servirán en el día de la manifestación de su gloria. No habrá condenación para los que están en Cristo. La ira de Dios no los alcanzará. Pero te pregunto, ¿qué será de ti? ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para el día en que Cristo venga? ¿Estás preparado? Será manifestado lo que hay en ti. ¿No da temor a tu alma saber que no estás en Cristo? Ven a Él, ven a Cristo.
No habrá más oportunidad para buscar o para mirar. No habrá más oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te esconderás de Él? Muchos querrán que los montes caigan sobre ellos y los esconden de la presencia de aquel que vendrá. Pero no podrán huir porque Él manifestará todas las cosas. Pero hay otro grupo que cuando Cristo venga en las nubes dirá: gloria a Dios, viene aquel que es mi vida, viene aquel que es mi Señor, aquel que me dio vida ha venido a buscarme. Habrá otro grupo que con gozo recibirá a su Señor. Te pregunto, ¿estarás tú entre ese grupo? ¿Estarás tú entre ese grupo que dirá: ya no más extranjero y peregrino, ya no más, ahora iré donde es mi hogar celestial y estaré con mi Señor y Salvador para siempre? Oremos. Te doy gracias, Señor, por que tú nos has permitido escuchar tu palabra. Tú conoces cada rostro, conoces cada corazón. Y sabes, Señor, y conoces quiénes son tuyos, quiénes te están buscando, quiénes desean conocer más de ti, quiénes han puesto la mirada en ti. Oh Señor, a mí un día me diste vida, me hiciste ver mi condición delante de ti como un pecador, y por tu gracia pude correr, Señor, a tus brazos amorosos. Gracias, Señor, por esa gracia, por haber sido unido a tu Hijo Jesucristo. Y cómo deseo, Señor, que otros también sean unidos a Él. Pero solamente tú puedes hacer esto. Mis palabras son tan débiles, pero tú, Señor, eres fuerte para levantar a muertos y darles vida. Oh Señor, hazlo con aquellos que tú quieres. Da, Señor, fe para creer. Abre los ojos al ciego, abre los oídos al sordo. Extiende la mano seca de aquel que no puede hacerlo, para que con fe reciba la salvación que viene de ti. Señor, ¿cómo esperamos que tú vengas un día y vengas por tu pueblo? Pido por la salvación de muchos, jóvenes, niños, adultos. Ten misericordia. Te alabamos y te damos gracias en tu Jesucristo.